A bocajarro, ¿vale? Crea tu primera red happy, vamos a llamar a red happy por llamar largo, ¿vale? Es un endpoint con un control de 2 métodos y ya está. ¿Vale? La gracia es qué pasa con los clusters, qué es cluster, qué son los workers, qué pasa ahí, si es bueno usarlo, no es bueno usarlo, qué hace por debajo Node, ¿no? Entonces, en general. Bueno, lo primero para saber cómo trabaja Node es saber qué es un proceso, ¿vale? El proceso es la ejecución de un programa. El proceso es simplemente la ejecución de un programa. Cuando levantamos un node, cuando hacemos node y el nombre del archivo index JS que corresponda, realmente lo que estamos haciendo es lanzar un proceso en nuestro sistema, ya sea un servidor o sea máquina local. Por ejemplo, en Mac, ¿cómo podríamos ver eso? Pues tenemos herramientas muy simples, visuales, que nos permiten ver cuántos procesos tenemos de node. ¿Vale? Es muy común que la gente diga, ay, no puedo lanzar este node en este puerto, ese puerto está ocupado, es porque tienes un proceso de node seguramente levantado en ese mismo puerto. Pues estas herramientas, que son el monitor de actividad de Mac, te lo permiten. Si levantáramos varios procesos de nodes en paralelo, se van a levantar varias tareas en paralelo, varios procesos, ¿vale? Se vería lo que aparece en pantalla. Aquí hay varias aplicaciones Node, cada uno con su lógica de negocio por dentro, pero están levantados 3, como podéis ver en pantalla, y se ven claramente en el monitor de actividad que se levantan 3. Vale. ¿Esto qué es lo que hace por debajo en el sistema? Prácticamente hace esto. Levanta un proceso en el sistema por cada uno de ellos y dentro de ese proceso de Node interpreta pues, el código JavaScript que tú desarrollas, el que propiamente trae interno, la propia API de Node, incluso código a más bajo nivel, ¿vale? En C++. Dentro de todos esos procesos hay muchas capas, ¿vale? Las más importantes, y si buscáis partes de Node y tal, son estas. El V8, que es el propio motor de Chrome, que lo trae dentro Node y es donde ejecuta tu código JavaScript, una parte de código JavaScript. LibUV, que es una librería open source que integra Node para poder hacer trámites más complejos con el sistema y gestiona un ente, ¿vale? Que hay mucha información en internet, hay un ente que se llama Event Loop, pues gestiona su proceso, ¿vale? Su proceso de vida, su vida. El Event Loop es la gracia de Node.js, que es el que va pues lanzando para acá, para allá, tareas o microtareas y la vas procesando y realizando en segundo plano o de forma síncrona, ¿vale? Y bueno, el gestor de paquetes NPM. Bien, ¿cómo es por dentro un proceso de Node? A muy alto nivel es esto. Nosotros tenemos un proceso donde tenemos nuestra aplicación JavaScript. Dentro de la misma capa tenemos toda la API de Node, que también es JavaScript. Después tenemos los bindings, que son como puentecitos que nos permiten conectarnos con lenguajes a más bajo nivel o con partes del core, ¿vale? Como es el V8, como es el VUV y como son otras librerías extensibles que tiene, como NPM propio interno, el OpenSSL, ZLib, etcétera. Y después ya tenemos el sistema operativo, ¿vale? Lo más común es ver, pues, cómo trabajar, o más común es trabajar con el V8. Estas son ya tareas cuando tienes que hacer cosas asíncronas o trabajar con el sistema. Vale. Esta parte es sumamente interesante, el Event Loop, porque los procesos de Node, o las aplicaciones de Node, se convierten en aplicaciones lentas cuando no se entiende correctamente cómo funciona el Event Loop y cuando bloqueamos ese gestor de microtareas. Realmente Node es un proceso de un único hilo. Entonces, la única gracia que tiene, no es como otros lenguajes, ¿no? La gracia que tiene esto es que su propio gestor, el gestor trabaja con microtareas o microprocesos o microhilos, como queramos llamarlo, de forma asíncrona y las va repartiendo. La va repartiendo y la va gestionando en paralelo. Eso es el Event Loop. Ahora, cuando trabajamos con procesos que son síncronos, no son asíncronos, sino síncronos, paramos el Event Loop hasta que ese proceso se termina y lo retorna a donde lo tengo que retornar.
¿Cómo funciona? Esto es una imagen que hay en internet. Todavía no. Estas son todas las que están para arriba, las he preparado yo, pero esta me la he encontrado en internet y es bastante descriptiva. Esto sería como un proceso general de Node. Podría ser una red API cualquiera. Y vemos que tenemos N clientes que van haciendo N consultas. Esas N consultas pasan el event loop y ese event loop va haciendo como micro hilos internamente para gestionar cada una de las tareas que tiene que realizar, ¿vale? Ya sea eso, acceder a base de datos, al file system o lo que sea, ¿vale? Así es como funciona. Si este event loop lo bloqueamos con tareas síncronas, hacemos que toda esta gracia, perdemos toda esta gracia de la derecha, que es muy común encontrarse aplicaciones de ese tipo. Vale. Un mito que hay en general es que levantando un clúster vamos a quitarnos esta problemática. Y eso es mentira. Eso es mentira. Al final el event loop se va a bloquear de igual manera. ¿Vale? Nosotros vamos a tener un clúster que genera varios workers, que son varios trabajadores, que son varios procesos de Node, y podemos generar uno, como buena práctica, uno por cada core. Si generáramos más, se van a pelear entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un clúster y cómo trabaja por dentro? Un clúster, cuando nosotros lo levantemos, va a ocasionar prácticamente lo que vemos en pantalla. Va a levantar el mismo proceso, en nuestro caso es el mismo proceso, la misma red API, pero en procesos distintos, o sea, en 4 procesos en paralelo. ¿Vale? Aquí aparecerá más de un node JS. Si no lo levantamos con un clúster, va a aparecer solo uno. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sea la panacea y que vaya a responder más rápido. Si gestionamos el interior del modelo de negocio mal, va a tardar lo mismo o incluso menos, va a tardar más en responder teniendo un clúster. ¿Por qué utilizamos clúster? En muchos casos nosotros utilizamos trabajar con el modo clúster. ¿Para qué? Si un proceso de Node se para, la máquina no tiene que reiniciar ese proceso de Node y las demás requests de los otros usuarios se queden colgados. Imaginaros que tenemos 20 requests por segundo. Nuestra API REST tiene 20 requests por segundo y de repente en una de ellas el proceso de Node se rompe. ¿Qué hace Cluster? No pasa nada, lo vuelvo a levantar. ¿Vale? Lo que hace es, se me rompe, lo vuelvo a levantar y tengo otros 3 en paralelo. Si tuviera un ordenador con 4 cores, tengo otros 3 resolviendo de mientras. ¿Qué pasaría si cuando nosotros gestionamos un clúster realmente hay un padre que orquesta, ¿vale? Orquesta el que un trabajo, una request vaya para un proceso o vaya para otro. ¿Qué pasa si ese padre se rompe? Pues hay medidas paralelas para gestionar el volver a levantar ese padre y que vuelva a generar esos procesos hijos, ¿vale? El Nodemon y cosas así, Forever, y con otras herramientas así que lo que hacen es estar escuchando si ese proceso sigue vivo. Si se parte el proceso padre, lo vuelve a rescatar, ¿vale? Hay herramientas para eso. Vale, entonces, vamos a desarrollar, o yo tengo por aquí algún que otro ejemplo de una red API pequeñita, red API por llamarla red API, pero de red API tiene poco, la verdad. Pequeñita de Node. Este primer ejemplo, HTTP, es lo más simple o lo mínimo que se despacha, ¿vale? En estos ejemplos yo he usado, en estos ejemplos vamos a usar 2 librerías. Una que nos facilita mucho, que es Docent, que lo que hace nos permite capturar variables de entornos que pongamos en un archivo de variables de entorno, por ejemplo, puerto, muy simple. En la presentación os pasaré esta URL, pero bueno, lo paso yo por aquí también. Y tenemos otro que es AutoCanon, ¿vale? Que nos va a permitir en este caso hacer benchmarking de nuestra red API para entender realmente si esto de levantar los clústeres es la panacea. Vale. Este primer archivo lo va a levantar un servidor HTTP, solo un proceso de Node, y lo que vamos a hacer es que vamos a atacar con AutoCanon X veces hacer red API para ver cuánto tiempo nos tarda en responder y cuántas requests ha podido resolver, ¿vale? Como veis, el archivo tiene poco. Levantamos el servidor HTTP en el puerto que hemos cogido que vamos a coger del environment, del archivo que tenemos a la izquierda.
¿El código se ve bien de tamaño o lo tengo que ampliar? Yo lo veo perfecto. Yo veo bien. Un poco más grande. Y por darle un poquito de lógica de negocio, vamos, un poquito de lógica, vamos. Le hemos metido que control. ¿Sí? ¿Puedes ampliarlo un poco, por favor? Sí, claro. Gracias. Ahí va. Aquí lo que tenemos es, pues controlar si el método get puede entrar por aquí o si controlamos el método post puede entrar por aquí y si no, pues un método no permitido, simplemente. ¿Vale? Nada, porque tenga un poquito dentro y no sea un response sin nada. Vale, entonces, ¿qué ocurriría si nosotros lanzamos esto? Vale, este proceso, ¿vale? Ya está corriendo y si lo vemos en el motor de actividad, vemos que tenemos aquí un proceso con un PID, que es el ID de proceso. Por cada proceso vamos a tener un identificador y está esperando, simplemente, ¿vale? Tenemos el porcentaje de CPU, bueno, el propio sistema lo pone no en segundo plano, sino lo medio duerme para que si no está haciendo nada no esté consumiendo, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros lanzamos... A ver, ¿cómo hago yo esto para que se vea un poquito más? Así. Basemarking, ¿vale? Que es un JavaScript que lo único que hace es lanzar el autocano en el localhost y 5 usuarios concurrentes y una duración del testing de 5 segundos, ¿vale? Nada. No, esta librería tiene un montón de configuración, de opciones de configuración. Os dais una vuelta por el enlace que os he pasado y se entiende bastante bien, ¿verdad? Vale, entonces nosotros empezamos a lanzar el proceso. Como veréis, se ha abierto un proceso nuevo, Node, que es el de basemarking.js. Nuestro proceso anterior se ha puesto a un 60 y pico de CPU y cuando termina ha vuelto a cero, ¿vale? ¿Qué ha resuelto? Ha resuelto 38.000 requests en estos 5 segundos y ha transmitido por unos 5 megas. Eso es lo que ha hecho. Vale. ¿Qué pasa si le empezamos a meter un poquito de lógica dentro? No simplemente esta propia lógica de responder con un texto. O incluso esto de controlar el método. Vamos a ver uno muy interesante que es, y muy común, encontrarse REST API o aplicaciones Node en general con consoles. Consoles típicos. El console es una funcionalidad síncrona. Eso quiere decir que va a parar en el level loop. No que lo vaya a parar y lo va a parar y no va a hacer nada, sino en la primera request, sino que espera a resolver el console para responder a la request, ¿vale? Entonces, ¿qué haría? Por cada request va a entrar por aquí, va a ser el console, y una vez que el console esté pintado, esté resuelto, no pintado, porque incluso el terminal puede tardar más en pintarlo, va a responderle al endpoint con el mismo texto que teníamos en el ejemplo anterior. Vale. Si esto fuera así, si esto fuera un problema, si esto fuera un stopper en el level loop, nuestro número de requests debería ser menor. Porque menor que en el ejemplo anterior. O sea, nosotros tenemos aquí, no tenemos ningún console log y de repente aquí hemos metido uno. Vale. Vamos a ver el impacto que puede tener esto. Vale, levantamos el proceso. Como veis, ahora se me refrescará. Tengo aquí un proceso con un ID, que es el mismo ID que podéis ver aquí. Y lanzamos el benchmarking. Como veis, en la consola el ID de proceso continúa siendo el mismo y el timestamp de la derecha pues va aumentándose. El resultado es 11.000 requests. O sea, ha tenido un impacto muy, muy, muy grande. Hemos pasado de 38.000 a 11.000. Quiere decir que resolvemos la tercera parte por un simple console. Esto es muy común encontrárselo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver si quisiéramos registrar logs o ver logs, realmente cómo podríamos hacerlo, porque esto está muy bonito, pero al final nosotros tenemos que tener un mínimo de constancia de qué está ocurriendo en nuestra REST API. Vale, pues en vez de usar este tipo de herramientas, lo que podemos usar son los streams.
Vale, el string simplemente es una tubería que se abre y te permite realizar interacciones con, en este caso, con un archivo concreto que se llama output, que yo tengo aquí. Esto, si no está, lo creará de nuevo, ¿vale? Entonces, esta tarea no bloquea el level loop, trabaja correctamente. De hecho, trabaja con FS, que trabaja con LibView. Con lo cual no lo resuelve directamente el V8 y no para en el level loop. Entonces, si nosotros lanzamos ese ejemplo, debería de retornarnos, ya que no bloquea el level loop, más requests de la que he retornado el proceso que tenía consoles. Como veis aquí, salen dos nuevos procesos. Se ha puesto el 33 de CPU y ha terminado de resolver. ¿Qué ha ocurrido? Ha resuelto 30.000 requests. Comparado con antes, con el console, que teníamos 11. Y si lo comparamos con anterior, 38.000. Como le hemos metido un poquito de lógica, un poquito de trabajo, obviamente, pues resolverán menos. También esto no es exacto, porque mi ordenador, pues bueno, al final está grabando y está con 2 crons a la vez y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis que no los consoles pueden ser un bloqueo muy importante en cualquier aplicación Node. No tiene por qué ser una aplicación Red API, sino puede ser cualquiera. Vale. Otro caso. Vamos a ver cómo levantar un clúster con un solo worker, ¿vale? Y eso sería de la siguiente manera. Y que trabaje con Consolelo. En el ejemplo primero, lo que vimos es, tengo HTTP, creo el servidor, lo expongo en el puerto 3000 y punto. Este es mi proceso. Vale. Ahora lo que hacemos es que levantamos un proceso padre y ese proceso padre va a levantar un proceso hijo, que hace exactamente lo mismo que el HTTP, ¿vale? Exactamente lo mismo que el HTTP console, para ser más exacto. ¿Vale? Tendríamos un proceso y esto ¿cómo funciona? Añadiríamos la librería de clúster y él automáticamente va gestionando el interior, ¿vale? De los clústeres. Hay un cluster master que es el que va repartiendo tareas a cada uno de ellos. Es como un balanceador. Y nosotros en este caso lo que vamos a hacer es levantar uno concreto, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos node HTTP1 cluster console, si lanzamos el benchmarking, $11.000 requests. No difiere mucho de este otro. $12.000. ¿Por qué ha tardado un poquito más el modo cluster en resolver teniendo la misma lógica? Un console simple. Pues porque el mismo proceso hace que tarde más. O sea, tiene un proceso de vida, tiene un consumo de CPU, etcétera. ¿Vale? Vale. En string pasaría exactamente lo mismo. ¿Vale? Si nosotros hacemos el mismo ejemplo, ejecutamos un proceso de node. Vale. Y ejecutamos el benchmarking. Como veis, ahora se levantan 3, el proceso padre, el proceso hijo y el benchmarking, ¿vale? Resuelve prácticamente igual. Si recordáis, más o menos tenía unos 30.000. Ahora tenía 29.000. ¿Por qué? Porque el padre tarda un tiempo mínimo, pero tarda un tiempo en decir, este tiene que ir al hijo, porque él espera que no haya un solo hijo. Realmente él espera que haya más de un hijo, porque si no, no tiene sentido levantar un clúster, ¿vale? Pero lo levantamos de esta manera para que se entienda que realmente lo que hay por debajo es el número de procesos que nosotros le digamos que tiene que levantar. Lo interesante de esto es encontrar un equilibrio, ¿vale? Y saber cuántos workers, cuántos trabajadores,
cuántos procesos de Node podemos levantar. Lo ideal y por documentación de Node es que levantemos uno por core, porque si no se van a pelear entre ellos. Vale, entonces, ¿cómo sería levantar? Bueno, vamos a ver si queréis este archivo de cluster string un poquito por encima, ¿vale? La única diferencia, así un poquito, bueno, de console que es más fácil. La única diferencia que tenemos con el HTTP es que en las librerías hemos tenido que incluir cluster, ¿vale? Y, como os he dicho, cuando se arranca el primer proceso, mira si es un clúster padre, si es el clúster padre, ejecuta un hijo. Esta función, fork, es lo que hace que se genere un proceso nuevo de Node exactamente con toda esta lógica, con todo este código. Lo que pasa es que el siguiente proceso, no el primero es master, el siguiente proceso, master, estará false, con lo cual entrará aquí directamente y ejecutará el HTTP server. Cuando tengamos 4, se ejecutarán 4 procesos, cada uno de ellos tendrá un HTTP server. Y el master es el que va distribuyendo internamente, nosotros no tenemos que hacerlo, va distribuyendo trabajo a uno u a otro, según el porcentaje de CPU que tenga en uso. Vale, entonces, si comparamos un poquito por encima estos dos archivos, HTTP console, tenemos esto, HTTP cluster console, tenemos esto. Activamos el .env y aquí teníamos un servidor con un console simple y aquí lo que tenemos es un control de si es el clúster padre, ejecuta un fork para levantar esta parte del else y si no, lo que hace es que levanta el clúster padre. ¿Vale? Nada más. Bien. Vamos un poquito más para adentro. Vamos a levantar 4 workers. ¿Vale? Vamos a levantar 4 procesos para que trabajen en paralelo. Y vamos a ver en el log cómo va pasando de un proceso a otro. Eso nos lo va a permitir este log que tenemos aquí, que es exactamente igual que el que tenemos en los demás proyectos. Aquí ya tenemos un log, en el HTTP con un cluster, con un worker, perdón, que lo único que hacía es sacar el process ID. Como os he dicho antes, el process ID se va autogenerando en el sistema y por cada proceso es un ID independiente y único. Vale, entonces, tenemos un clúster y vamos a levantar 4 procesos. ¿Cómo hacemos eso? Si veis la diferencia entre el proceso 1, el archivo que levantamos un proceso y el que levantamos 4, estamos agregando una librería que nos permite acceder a cuántos cores tiene tu ordenador, ¿vale? En este caso mi ordenador. ¿Cuántas CPU? Y lo que hacemos es que vamos a lanzar un proceso por cada CPU. Aquí es exactamente igual, aquí estamos ejecutando, bueno, para capturar, esto está la documentación de Node, para capturar cuántas CPUs tiene, el número de CPUs que tiene. Entramos y la primera vez que es master, pues lo que va a hacer es que va a hacer un for each y va a levantar un proceso paralelo por cada uno de los CPUs que tenga. Si tienes 4, va a levantar 4, simplemente. Y lo que viene detrás es exactamente igual, siempre igual. Teniendo un cluster, teniendo 4 o el console normal y corriente. Vale. ¿Qué ocurre si levantamos esto? Si no me vea por mentiroso. Vale. Vamos a ver cómo hago que esto se vea un poco mejor. Vale, cluster. Me dice, hay un console por aquí metido, ¿vale? Que es este de aquí arriba, que me dice, ¿cuántos CPU tengo? 4. ¿Vale? Y ahora, el primer cluster. Este es el PID, este es el PID, este es el PID, este es el PID, como iba comentando. Estos están aquí. Vale, tenemos el master y tenemos los otros 4. El master lo único que hace es distribuir, como os digo. Vale. Vamos a lanzar benchmarking para ver qué ocurre. $25.000 requests. No difiere mucho de tener uno, incluso es menos, y no difiere mucho de tener un proceso solo, un clúster con un worker levantado nada más, con un proceso hijo solo, o simplemente tener el proceso principal.
Los beneficios son los que siempre digo. Si tenemos un clúster con 4 procesos, si se cae uno, que nos quedan otros 3. Eso es uno de los beneficios. Obviamente, si trabajáramos con archivos, no archivos de peso, sino si tuviéramos una lógica por debajo bastante importante o bastante pesada, de tener que tratar archivos pues JSON bastante grandes y hacer una lógica de negocio de capturar información de esos JSON, CSV. Obviamente ese trabajo se lo delegamos a un clúster, los otros van tan tranquilos y están resolviendo otras requests que quizás no tenga tanto procesado de negocio y no necesite tanta CPU. Vale. Aquí lo que hemos lanzado es el stream, ¿vale? Pues si lanzamos un HTTP con 4 clústeres, ¿vale? Con 4 procesos en stream. Si lanzamos console, esto es una cosa interesante y es que aquí se va viendo qué proceso es el que está trabajando cada request. Como veis, va variando. ¿Por qué? Porque el padre está diciéndole al clúster número 1, pues, al proceso número 1, trabaja esta request, al 2 trabaja esta otra, al 3 trabaja esta otra, lo va repartiendo. Y como veis, cada request va entrando por distintos procesos. Este console log es este que tenemos aquí. Si nosotros tuviéramos una lógica aquí bastante pesada, es lo que os digo, pues bueno, un worker estaría trabajando más y el otro estaría trabajando menos y podría resolver más requests. ¿Vale? Imaginaros una API REST que tiene 5 endpoints y de los 5 endpoints uno tiene una lógica de negocio bastante pesada, pero realmente tenemos de las 20 requests que está haciendo el usuario, 2 son de ese procesado. Pues los otros se están resolviendo de forma rápida. Y esos 2 pues tardarían un poquito más. Y a lo mejor están los 2 en el mismo proceso, o no. Están en procesos distintos. Pero seguimos teniendo otros 2 para ir resolviendo cuestiones con menos lógica de negocio y resolviéndolo de forma más rápida, ¿vale? Entonces, vale, hay un apartado más que es muy interesante y es el siguiente, y es que nosotros podemos hablar o comunicarnos entre el proceso hijos y el proceso padre, ¿vale? Y eso se hace con eventos. Node.js trabaja generalmente por debajo con eventos. Casi todas las APIs que veáis, prácticamente todas, están desarrolladas bajo eventos. Y si veis, la única diferencia que vemos aquí es la siguiente. En el console, en la aplicación con el console, no tenemos en esta resolución esta función, que lo único que hace es llamar al proceso padre y le envía este JSON. Esa información se puede gestionar aquí. Vale. Bueno, aquí estamos levantando el listener por cada uno de ellos y aquí en una función pues podemos gestionar, pues he recibido el mensaje tal y lo quiero almacenar por string en un archivo. Esto se hace para poder comunicarse de unos a otros, por si queremos transitar información de unos a otros. Son casos muy concretos. No es muy normal. Se puede realizar y tiene su lógica del porqué, pero no es lo más común de encontrar una red API. Esta aplicación tiene un poquito más de lógica y con lo cual esto le va a pesar al sistema. Entonces, si nosotros lanzamos string.send, _send, Pepe. ay, coño. Vale. Como veis, resuelve en 20.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene más lógica. Vale, aquí hay trabajo que realizar para comunicación entre workers. Vale, entonces, el resumen de la charla hiper rápida es que cuando nos hablan de levantar un clúster y levantar procesos y tal, no quiere decir que ese sea el modelo que tú debas usar siempre, ni quiere decir que esa va a ser
que va a ser lo que va a resolver tu problema de cuello de botella en una Red API. No, no tiene por qué. No tiene por qué, porque todo lo que sean procesos síncronos que bloqueen el level loop lo van a bloquear y van a bloquear el level loop del propio proceso. Es verdad que cada proceso tiene su level loop, pero al final lo estás bloqueando por un console. Lo importante de la charla, y que me lo encuentro muchas veces, es este resumen. Y me lo encuentro relacionado en proyectos que están en producción. Nosotros tenemos un primer ejemplo que es HTTPJS, que lo único que levantaba es un server con cero lógica. No tenía ni un console, ni tenía un string, ni tenía nada. Y ha resuelto, en pruebas que yo he hecho antes, ha resuelto 36.000 requests. Cuando le metemos un console, 9.000. Cuando trabajamos con string, 29.000. Como veis, hay una pequeña diferencia, pero porque, claro, tiene su procesado de CPU. Cuando trabajamos con un clúster que levanta un proceso paralelo hijo, prácticamente hacemos lo mismo que esto. En este caso, bueno, porque tendría mi ordenador de historia más libre. Y si veis en el string, hace exactamente lo mismo. Si levantamos un clúster con 4 procesos paralelos, resolvemos incluso menos. Porque la propia gestión del máster tiene que repartir esa información. Tiene que repartir esas tareas. Incluso ya cuando hacemos con string, pues nos pasa igual, ¿vale? Entonces, y este es el sen, para que veáis que más o menos el mismo número de requests que resuelven. Cuando hablamos con clúster o encontramos en internet usar clúster, levantar clúster, no sé qué, aplicaciones Node que hay, NPMs que hay como PM2 y cosas así, ¿no? Que levantan este tipo de servicios. No quiere decir que el levantar nuestro servidor HTTP con una Red API con PM2 vaya a resolver nuestro cuello de botella. Son mentiras. Eso no es así, ¿vale? O sea, si la gestión de todo el proceso interno de Node lo hacemos síncrono o una parte la hacemos síncrono, habéis visto es un console log. Pero imaginaros la de Red API que pueden tener 20-30 console logs por cada resolución de cada request, para saber si pasa por un hook, si pasa por un middleware, si pasa por no sé qué, si pasa no sé cuánto. Pasamos de resolver 20.000 requests por segundo, 20.000 requests en esos 5 segundos, podríamos pasar para resolver 1.000. Entonces, eso en una aplicación que esté en producción y que tenga un volumen alto de usuarios, pues es un problema. Lo interesante de Node es lo que os he explicado antes en la diapositiva, que Node se va comiendo trabajo y lo va escupiendo a level loop. Y el level loop lo va repartiendo internamente. A la par de que incluso levantamos 4 procesos, se va levantando 4 event loops, con lo cual va trabajando con los 4 en paralelo. Esa es la gracia. Pero si nosotros paramos esos event loops, se van a parar. Se van a estar parando esperando la resolución de los logs, la resolución de millones incluso todavía Node tiene bastantes coletazos de la primera documentación que había y que todavía hay, donde hablan de procesados de archivos sin trabajar de forma asíncrona, sino siendo síncrono. Ya te dice que no es recomendable, pero bueno, todavía está ahí. Y en muchos casos que se usa, ¿no? En general, pues esta es la charla, ¿vale? Más o menos va por aquí el tema. La siguiente que tengo es un poco describiendo cómo hacer realmente una Red API completa, con un CRUD completo, sin ningún framework. Pero esta era un poco más para que entendamos que hay herramientas en el mercado como PM2 y otras que te la venden como la panacea y a lo mejor no es la resolución a tu problema, sino, oye, levanta un pequeño proyecto no de paralelo interno que haga benchmarking de tu Red API, pruébala, porque a lo mejor levantando 4 procesos o levantando una máquina que tenga 4 cores que vale más pasta en la cloud, pues no te va a resolver tu problema. Tu problema lo resuelve otro más en código, más que infraestructura, ¿vale? Y poco más. Si tiene alguna pregunta, alguna cosilla, alguna prueba que queráis que hagamos. Sí, yo tengo preguntas.
Venga. Vale, en este caso estamos hablando realmente de que los clusters al final tienen un único core, estás cogiendo el mismo core de Level Loop y todo esto de Node, ¿vale? Bueno, del V8 de JavaScript en realidad. Entonces, ¿hay algún modo realmente de hacer como un tipo load balancer para que tú tengas 4 Level Loop diferentes dependiendo de la CPU? Sí, es que cuando tú levantas 4 procesos tienes 4 event loops. Son procesos independientes. No tirando un mismo core. No tirando un mismo core, efectivamente. Él levanta un proceso Node nuevo, con todo lo que conlleva dentro. El UVB, el V8, todo. Internamente el UVB tiene el event loop, todo. Todo lo levanta. Pero si tú ese event loop lo paras por sincronía, da igual, lo estás parando. Vale. Entonces lo que no termino de ver muy claro, ¿por qué teniendo cuatro levantados realmente hace menos? Porque si no están compartiendo un mismo core y cada uno actúa por su lado. Porque el padre tiene que gestionar dónde envía y esa gestión tarda tiempo. Claro, entonces yo hablaba de eso, de tener tú esos 4, pero que no los gestione el padre, sino que tú tengas como un load balancer aparte. Claro, sí podría, porque daros cuenta que cuando yo he levantado 4 procesos, son 5. Es el padre más los 4 más el benchmarking. Son 6 procesos no de lo que yo estoy lanzando. Obviamente, si lo haces con un load balancer que te gestione 4 cores o 4 máquinas con un core y cada uno tiene su Node.js y él es el que va repartiendo, o incluso, imaginaros, levantar un Kubernetes que gestione 4 Docker que tengan dentro un proceso de Node. Ahí, por ahí va yo. Pues eso sería una gestión diferente porque ya no tendríamos un máster. Entonces, ese trabajo se lo estás descargando a esa máquina. Claro, entonces no se usaría directamente en cluster, sino que sería un único proceso normal que tendríamos de Node por cada máquina. Ok. Claro, incluso podría hacer una estrategia y yo levanto un load balancer que me va a gestionar 4 Dockers, que esos 4 Dockers cada uno levante 2 procesos de Node. ¿Vale? Uno por cada core. Puedes hacerlo también, porque imagínate que tú tienes gestión de archivos pesados y quieres que, bueno, pues un core te va haciendo cosas pesadas y el otro, pues si está libre, pues va haciendo respuesta de un JSON, de 20K. Cosas pesadas, digamos, cosas bloqueantes. Cosas bloqueantes. El que tú tengas que esperar el tratamiento de un dato para resolver la request. Sí, exactamente. Vale. Incluso procesos que mandamos y creemos que lo estamos enviando a segundo plano, pero no son segundo plano. Él está esperando realmente que eso se termine para coger más trabajo. Claro. Bueno, exceptuando los típicos estos de set timeout y todo eso, que sí que lo ejecutan como en un proceso aparte, pero por el propio V8 en sí, por la forma en que está el level loop. Exacto. O sea, el V8 tiene como un gestor de pila, una pila, y él va escupiendo, va cogiendo y va escupiendo, va cogiendo, va escupiendo. No se bloquea, pero va cogiendo, va escupiendo. El set interval, ese famoso set interval, set timeout, que tanto hace tiempo salíamos corriendo cuando lo veíamos en front. El next state, pues todo eso tiene su porqué dentro de Node. Sí. Y por eso, claro, por eso también se ha tirado más por la implementación de los for each y todo esto, porque al final no son bloqueantes como un for. Un for, hasta que no acabe las iteraciones completas, si tú tienes 100 iteraciones, en un for normal antiguo, eso te está bloqueando el hilo totalmente hasta que no termine eso. Claro. Un for each sí que va procesando los demás mientras tanto. Exacto. Todo lo que sean llamadas síncronas, todo lo que sean trabajos síncronos, bloquean. Ok. Y esa es, o sea, la finalidad de la charla, y la repito de nuevo, es que sí que está muy bien levantado un clúster y que está muy bien levantado el proceso de Node. Pero es que el problema no es la máquina. Y el problema no es el proceso de Node, el problema es tu código. Y que algo tan simple como un console log, y hay millones de cosas, porque el JSON Stringify, el JSON parse, es exactamente lo mismo, es síncrono. Y imaginaros un JSON que sea en 20K
o 100K, al final eso trabaja. Y está esperando a resolver, a hacer ese parseo. Hay librerías ya desarrolladas del core de Node, de la gente del core de Node, que están trabajando para hacer que ese parseo se realice a más bajo nivel. El JSON Stringify y el JSON Parse realmente se ejecute mediante otra librería que trabaja por debajo, a bajo nivel, y que hace ese parseo entre comillas. No lo haga el propio proceso de Node por delante. Entonces no bloquearía tanto Event Loop porque resolvería más bajo nivel y tardaría menos en resolver. Sí, con un WebAssembly o algo, ¿no? Tipo... Más o menos. Tiene, por debajo creo que está hecho con C++. Sí, Son sí. la gente de Nodesort o Newform, no me acuerdo. Y están haciendo un montón de librerías, sobre todo Mateo Colina. Sí, sí, Mateo sí. Colina, que es el creador de Factify, tú y yo lo conocemos muy bien. Sí. El creador de Factify, que es la librería, una de las librerías que ahora mismo es por excelencia para las REST en Node. Pues esa gente están creando un montón de librerías añadidas, pequeñitas, micro librerías, muy pequeñitas, que lo que hacen es trabajo a más bajo nivel, ¿vale? Porque la parte del proceso de JavaScript de Node está para una cosa, pero no está para todo. Claro. Por eso también han abierto la caja de Pandora a WebAssembly y que tú te puedas generar tu propio C++ o C y compilarlo y que se interprete y resolver cosas en segundo plano. Segundo plano es a más bajo nivel, perdón. Porque se están dando cuenta que hay procesados de datos que se hacen en la parte de JavaScript porque nos da estos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. A la Red API. Que también realmente hay librerías del propio Google también incluso, que también hace esos parseos del JSON parse, el Stringify y todo eso a modo de buffer, ¿sabes? Que también es verdad que se libera toda esa parte síncrona y esa parte jodida de parser. Pero sí que es verdad que... Todo lo que se trabaja con Node mediante eventos, todo lo que se trabaja con Async-Await, con promesa, todo lo que se trabaja con asincronía, todo lo que se trabaja con stream, todo eso va a hacer que el Event Loop no sea un simple despachador. No se quede bloqueado esperando la resolución, sino que cuando el UV termina o el V8 termina, le dice al Event Loop, y yo que he terminado, escupe esta información para adelante. Y se hace por detrás. No está esperando a que ese proceso se finalice. Vale, entonces en la siguiente charla sí que veremos cómo crear una Red API, pero esta es más enfocada a... Bueno, la solución no es levantar un PM2 con cluster y decirle que tengo 4 cores y vámonos para adelante. Máquina. No. Pues al final eso no resuelve. Vale. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, yo tengo una preguntilla. El tema este que has enseñado de cluster, ¿vale? Te levanta una serie de procesos en base a los procesadores que tú tienes. Pero entiendo que esto lo levanta y ya está. Si se cae uno de los procesos, pues si ha levantado 4, se quedan 3. No tiene nada... Hombre, entiendo que la herramienta tendrá algo que tú puedas hacer que automáticamente gestione si alguno cae o algo así, ¿no? El balanceador master, que es el balanceador, está escuchando si ese proceso se ha caído y lo levanta, lo recupera. Vale. Pero ¿qué pasa si se cae el máster? Eso nadie lo dice. Si se cae el máster, hay herramientas por delante del máster, que son las que levantan el máster, que es el que está escuchando si ese proceso máster se ha caído. Vale. Como Forever y cosas así. El propio PM2 también se podría usar. Vale. En el caso, por ejemplo, de que realmente no nos interese tanto cantidad de requests por segundo, sino como procesamiento realmente, sí que vendría bien, ¿no? Porque utilizamos, por así decirlo, todo el potencial de la máquina propia. Claro, efectivamente. Tú imagínate una aplicación en el escritorio o una aplicación en el escritorio que no sea una Red API, sino que simplemente sea una aplicación Node que se levante en Amazon o se levante en Google Cloud y tenga que hacer un procesado de tratamiento de datos estadísticos. Vale, pues si tú ese CLI le dices que levante cuatro procesos de Node y tu máquina tiene 4 cores, va a poder resolver más información en menor tiempo. Claro. Una Red API, una aplicación. Claro. A nivel,
request por segundo, por así decirlo, como hemos visto realmente, se ve más atacado porque al final el máster es el que tiene que ir diciendo tú tira para acá, tú tira para allá, pero estás aprovechando más el potencial propio de la máquina. Claro. Que con un proceso solo, que al final solo estás tirando de un CPU. Imaginaros que levantamos, en ese caso, una máquina en Google Cloud que tenga 4 cores y esa máquina se despierta cuando en la Cloud Function o en el Scheduler le decimos cada 30 minutos lánzame esta Engine, esta máquina, este Compute Engine, que automáticamente ejecute el proceso Node que tenga referenciado el INDEX.js que corresponda, ¿vale? Eso lo que va a hacer es cada 30 minutos despertar la máquina y hacer lo que la aplicación Node tuya diga que tiene que hacer. Esa aplicación puede gestionar que se levante 4 clústeres, o sea, 4 procesos en paralelo, y decir, yo, pues tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Y van resolviendo y le van diciendo al padre cuando van terminando. Por eso es la comunicación entre ellos y padre. Que eso lo permite Fork, ¿vale? Porque Fork es una extensión de Span, que es otra funcionalidad de creación de procesos. Y Fork lo que te permite es, yo, el hijo 1 ha terminado este proceso, vale, por padre ya se ha enterado, el hijo 2 también, padre se ha enterado, el hijo 3 también, padre se ha enterado, el hijo 4 también, padre se ha enterado. Pues ahora envío un correo electrónico a quien corresponda avisándole de que el proceso de tratamiento de datos estadísticos ha terminado. Y a lo mejor se ha tardado 2 horas en hacerlo. Pero estás trabajando, como tú dices, con 4 cores o lo que sea. Claro. Claro, ahí sí que tendría que ver en qué casuísticas sí te entra esa parte necesaria de clúster o no, claro. Claro, es que cuando tú entras en el mundo de Node y te metes empiezas a buscar cómo exprimir Node, lo primero que te aparece es levantar un PM2. Que lo que realmente hace es levantar por debajo un clúster con 4 procesos. Tú dices, bueno, o 4 lo que sea. ¿Esto me hace falta o no? Y la gente cree que sí, pero realmente no tiene tanto beneficio como nos creemos. Y ahí está. O sea, ahí lo hemos mostrado. Incluso podíamos hacer la prueba con un PM otro día. Pero al final, tú levantas una máquina, un proceso de Node padre, y tienes que levantar 4. Ese proceso padre tiene que gestionar quién coño tiene que hacer algo. Y al final, si tú estás bloqueando los event loops propios internos con logs, con cosas así, eso se está bloqueando por muchos procesos que tú tengas levantados. Más preguntillas o comentarios. Amaranto, pues... mira que te tiene que hacer la reapi de la web. Anda que no, yo por mi parte en verdad aclarado. No tengo más dudas. Vicente. Pues mira, yo comentaría varias cosas. Lo que tú comentas aquí de clúster, pues tiene mucho paralelismo con Kubernetes y me dan ganas de hacer una prueba y crear un experimento en paralelo, montando un clúster en Kubernetes y paralelizándolo en Kubernetes. Obviamente ahí lo que no tienes es la comunicación entre procesos, que es la clave. Si tú necesitas un paralelismo donde hay mucha coordinación entre los procesos, lo ideal es hacerlo como tú estás enseñando. Pero si tú lo que tienes son copias stateless exactamente de la misma funcionalidad, lo que tú estás haciendo con ese máster, lo que tú estás haciendo con los balances, lo que tú estás haciendo tal, existe un equivalente a hacerlo con los elementos de Kubernetes que te gestionan un clúster de cualquier cosa que tú lo pongas, ¿no? Vamos, si esa instancia, te doy una idea más, si a esa instancia de Kubernetes le levantas 4 máquinas de Node y una más, que sea un PASAP. ¿Un PASAP? ¿Qué quiere decir un PASAP? PASAP, un gestor de eventos. Sí. Si tú le dices esos procesos de Node, no sé cómo se llama el servicio en Amazon Web Service. SQS. Como si fuera SQS, eso es. Pues PASAP es en Google Cloud. Entonces, si tú te levantas un SQS, levantas 4 procesos de Node y un Kubernetes, si esos procesos de Node se hablan con SQS y le envían de que este proceso que estoy haciendo, esta mierda que estoy haciendo, ya la he terminado, puede haber un escuchador padre claro, que sepa que todo ha terminado al final. Porque
Claro. Podría gestionar orquestar con OS. O depende. Yo concretamente lo que estoy haciendo ahora mismo, que tengo el código abierto, está en Azure con Event Hubs y es muy similar. Y tiene 4 procesos con 4 particiones y van procesando eventos y no se tienen que coordinar porque procesan eventos continuamente. O sea, tú lo paras todo o lo pones todo en marcha. Y envían el evento al mismo sitio. Y lo que sí tienen es un container en Storage Account donde hacen como un ledger de cuál es como el puntero por donde van, el string de eventos por donde van procesando, o sea, qué eventos han completado y cuál no, lo tienen abierto. Pero vamos, en este caso también es multihilo, es como lo que tú estás planteando, lo que pasa que con .NET y esas cosas. Bueno, otra tecnología. Pero que eso, que me dan ganas de... Además, yo también quería montar algún ejemplo con Node, para que estuviera por ahí entre los ejemplitos montados de montar un container con Node o desplegar un Kubernetes. Lo que tiene de Kubernetes en este caso, bueno, ya lo he dicho, es la limitación, que no tienes esa habilidad de hablar entre los procesos, que lo puedes montar comunicándose por una red API, pero claro, muchísimo más lento que el que estén todos en el mismo espacio de memoria. Pero por otro lado, ganas que podrías equilibrar la carga entre distintas máquinas. Se los balances te va a equilibrar varias máquinas a la vez y aparte que no te sirve solo para Node, te sirve para cualquier container que tú le metas con stateless, con una API de lo que sea. Lo que no quita, que yo creo que es realmente la verdadera moraleja de lo que tú enseñas, a que hay que programar bien las cosas asíncronas para que funcionen rápido. O sea, por muchos containers en paralelo que yo te levante, si cada uno individualmente no es eficiente, se va a resentir. O sea, lo típico de como he hecho mal mi programa, pues lo meto con todo un ordenador más grande. Pues el equivalente de hoy día es que como he hecho mal mi programa, pues lo meto en un clúster más grande. Cuando lo que hay que hacer es programarlo bien. Si tú hicieras un benchmarking de una red API de Python, por ejemplo, una red API, creo que de Python y de PHP. Hagamos las de Node. Sí. La que vais a preguntar vosotros, le meto yo un benchmarking ahí en Kubernetes y hacemos pruebas, tío, y así complementamos unos ejemplos con los de los otros. Pues sí. O sea, es que la gracia de cuando la gente dice, ¿no ves que tiene nada más que un hilo? Sí, bueno, pero bien gestionado es mucho más rápido que la multihilo. Es que todo es muy relativo. Ya. Hoy mismo había publicado yo en Twitter un enlace, encontré súper interesante explicando cómo ciertos avances del kernel de Linux sobre el tratamiento de entrada y salida iban a hacer que las próximas aplicaciones futuras fueran muchísimo más eficientes. Y os lo pasaré, que está muy guay el enlace, es súper denso, pero una cosa que me parece muy curiosa es explicar por qué en realidad el kernel de Linux no es muy eficiente en cuanto a los ficheros bloqueantes. Y se bloquea mucho cuando tú abres un fichero y cuando tú haces entrada y salida que no sea, incluso muchas veces a memoria, ¿sabes? Y una de las cosas que dicen es que hay unas llamadas de kernel que son las que usan los sistemas de base de datos, que entre el que escribió el artículo es una empresa de base de datos, que tienen unas llamadas de kernel que se saltan el kernel, básicamente. Es decir, oye, aquí tienes el input-output, yo lo trato solo, porque ellos encuentran formas de, como tú estás explicando, gestionar esos accesos de formas no bloqueantes, que para ellos es mucho más eficiente que dejárselo al kernel que lo haga el sistema operativo. Y lo que viene a decir el artículo es que eso, que antes solo se permitían hacerlo los programadores de base de datos, porque para ello era crítico, pues ahora va a estar en el propio kernel y cualquier programa se va a beneficiar de eso, ¿sabes? Entonces, yo lo que veo es que el sistema operativo por debajo, ¿no? Aquí los que somos más viejos, desde que existe el Windows 95, que era multitarea, pero que no había paralelismo real, era simulado, ¿no? Que en realidad el explotar que haya multicore, multiprocesos, paralelismo, es algo que como no ha habido desde el principio un buen soporte, no se han construido desde el principio en el lenguaje buenas sistemáticas para gestionar. Y conforme se va desbloqueando lo que ya se puede hacer, o sea, el metal está ahí, los procesadores son súper buenos, tienen millones de cores, tienen un montón de historia, pero no está al alto nivel, no nos ha ido llegando todavía el avance, ¿no? Y es por lo que dice, bueno, ¿y por qué no se ha hecho antes? Bueno, se ha hecho antes porque es que antes a lo mejor el sistema operativo pues, bloqueaba tanto que daba igual lo que hiciera, ¿vale? Y yo creo que ahora ya va a ser súper importante aprender a programar con todas estas cosas que tú estás contando. Porque se va a notar cada vez más. Claro.
Nosotros tenemos vivimos un caso de que tenemos si no me equivoco, Python funciona de esta manera y PHP igual. Por cada request tiene un hilo. Entonces él espera, tiene un hilo, tiene un proceso, tiene CPU X y tiene un hilo por cada CPU. Si cuando tienes 4, la quinta tienes que esperar. No lo hace así, no dice, bueno, tú venme enviando request. Y yo por debajo la iré gestionando con ese event loop tan peligroso y tan maravilloso, pero más que peligroso. Claro. La va gestionando por debajo. Y va creando como yo digo, micro tareas, micro hilos en sistema que va haciendo de forma síncrona esas mini tareitas que tiene que ir resolviendo. Claro. Es que tú estás haciendo ahí a la vez multiproceso y multihilo. Exacto. Es la cuestión. Con Python, de hecho, en cuanto a temas de Machine Learning, que son muy intensivos en computación y poco en entrada y salida, se benefician mucho de la sincronía. Python, como tú dices, en principio es un solo hilo. Y aunque Python es lo más usado en Machine Learning y todas estas historias, yo también he visto casos de gente que ha publicado artículos muy, muy avanzados de que se han reimplementado los algoritmos en Go para aprovecharse del paralelismo y acelerar muchísimo los motores de diferencia, a pesar de todo lo que haya programado en Python. Y hay por ahí varias variantes de Python que sí son multiprocesos, pero hay un problema de diseño de base en cómo se diseñó desde el principio Python y cómo se accede a las variables compartidas en memoria, y hay un montón de rollos ahí. Y aparte, pues la estandarización, que si Python 2, que si Python 3. Entonces, le pasa un poquito como le pasó en su momento a PHP, que está en un momento Python ahora en el que a lo mejor dentro de 3 o 4 años ha pegado un salto de evolución del lenguaje, pero la popularidad le ha dado a que está viendo los límites de lo que puede dar el lenguaje, ¿sabes? Y se está enfocando, ¿no? Un poco. Se está enfocando, pero el problema está como todo. Por ejemplo, yo tengo mi Mac y ahora me bajo un programa en Python que ha hecho alguien, está hecho en Python 3. Resulta que en Mac Python 2 es parte del sistema operativo. No lo puedes quitar porque se jode el sistema operativo del Mac. Tengo que arrancar un Python 3 encima del sistema operativo que sobrescribe el Python 2. O asegurarme que todas las llamadas van a ese Python. O crearme un entorno virtual. O hacer un no sé qué. O hacer un no sé cuánto. Y esa arrastrar esa compatibilidad, pues no se ha llevado bien. No se ha llevado bien, ¿no? Eso lo soluciono yo con un Docker, pero bueno. Claro. Pero cuando yo lo que quiero es instalar yo en mi máquina algo para mi máquina, si el script de instalación está hecho en Python, porque yo no lo quiero instalar en un Docker, lo quiero instalar en mi máquina, es lo que me pasa. Y entonces, ¿qué es lo que me he hecho? Me he creado un alias que sobrescribe Python de la máquina por Python 3 temporalmente. Porque tampoco yo controlo cómo funciona el script. El script lanza Python dentro de él de varias maneras y yo no me quiero poner a escribirlo entero. Hay muchos problemas con esas compatibilidades, claro. Pero bueno. Pues yo me he hecho un alias que es Python 3 init y con eso de pronto desaparece el Python 2 y aparece el Python 3. Y con eso me lo cepillo y después cuando cierro la terminal se vuelve a restaurar, ¿sabes? Pero vamos, está ahí la cosa. Bueno, familia. Súper interesante, tío. Súper interesante. Muchísimas gracias. Sí. Alberto, enhorabuena. Y la de Alberto de Flutter también, muy chula. Muy bien, muy bien. A más de uno le gusta Flutter, hermano, seguro. Y yo haciendo más o menos paralelo. No te entiendo nada. Está haciendo lo que estaba diciendo casi en paralelo, todo lo que he podido. Como tengo un Mac, por eso... Ahora os paso de Slack, os paso el repo. Lo de subir el repositorio y os dejo la aplicación completa. Vale, genial. Yo subiré un repo los ejemplos y os paso también por el enlace, ¿vale? Pero lo tengáis por ahí. Sí, súbelo. Bueno, familia, nos vemos el martes que viene, ¿no? Eso espero. Vamos a disfrutar. Entonces, bueno, grande y a descansar. Está con la familia. Chao. Hasta luego.